Una vez más a este curso que se llama La Doctrina de la Palabra de Dios. Empezamos hace una semana hablando de cosas de carácter introductivo y definimos lo que es la teología, también definimos la palabra revelación, hablamos de la importancia de la revelación y también la importancia de la palabra de Dios como el vehículo o el instrumento por medio del cual Dios se reveló en forma escrita. En esta noche vamos a seguir adelante con este curso y en esta noche vamos a tocar el tema de los planteamientos epistemológicos. Es una frase bastante sofisticada que quiere decir la ciencia del conocimiento. En otras palabras, esa palabra epistemología habla de cómo nosotros recibimos la información que tenemos. O en otras palabras, la palabra expresa la ciencia de cómo sabemos lo que sabemos. Si yo tengo certeza de alguna información, ¿en qué se basa esa certeza? En otras palabras, hay varios vehículos por medio de los cuales nosotros recibimos información o conocimientos. Y esta palabra es la palabra que define o expresa esta ciencia de cómo sabemos lo que sabemos. Muy bien, voy a hablar en este momento de tres perspectivas, o es decir, tres maneras por medio de las cuales nosotros recibimos revelación o información o conocimiento. Mejor dicho, vamos a usar la palabra conocimiento. Número 1 o número A en las notas es subjetivismo. Número 2 obviamente será objetivismo y número 3 será tradicionalismo. Muy bien, vamos a tocar primero subjetivismo. Bueno, en nuestra era, esta manera se enfatiza muchísimo porque, según este punto de vista, no existe la realidad objetiva ni el conocimiento trascendente. ¿Me entienden? En otras palabras, no es posible ir más allá para obtener conocimientos. Es suficiente, bueno, en este caso, mirar hacia adentro. En otras palabras, la palabra intuición se usa. La palabra subjetiva o subjetivo tiene referencia a mi propia experiencia. Yo sé por lo que yo siento. Yo sé por mi propia intuición, por mis propias convicciones internas. Y no existe estandarte ni árbitro o trascendente, para usar la palabra filosófica, para poder obtener conocimiento objetivo. Todo es subjetivo. Ejemplos en los primeros siglos y en nuestra era, en la modernidad. Gnosticismo. Ustedes están bastante familiarizados con este concepto porque tenía cierta influencia en las primeras iglesias, en el primer siglo, y entendemos que el apóstol Juan, en un sentido, tuvo que dirigirse a esta herejía en sus iglesias a las cuales él escribió. Y entendemos históricamente que no existió en aquel entonces un concepto bien desarrollado de gnosticismo, pero por lo menos las simientes sí existían en las iglesias. Gnosticismo viene de la palabra en griego gnosis, que se traduce conocimiento. Y según los gnósticos, nosotros recibimos los conocimientos místicamente. Y quién sabe cómo, pero yo sé hoy en día que los gnósticos tienen sus libros de oración escritos en hebreo y
y se les da ese libro y la persona que recibe el libro dice, pero no leo hebreo. Y el gnóstico dice, no importa, porque el gnosis o el conocimiento no pasa por la mente, no pasa por el cerebro. Los conocimientos van directamente al alma. Y cuando usted lee la letra en hebreo, la sabiduría antigua le llega a través del ojo y toca directamente el alma. Y usted recibiría gnosis. Y ese gnosis te salvará y te elevará y será una persona sumamente iluminada e inteligente y sumamente espiritual. Gnosticismo. Y varias expresiones de gnosticismo existen hoy en día, pero, y también en el primer siglo, pero es un ejemplo nada más de cómo algunas personas asumen que nosotros recibimos conocimiento. Religiones de misterio, había muchos en el primer siglo. También recibieron gnosis o conocimiento místicamente. Hoy en día algunas personas profesan ser iluminadas por la droga. Y aquí está la lista, intuición o la droga. No se oye tanto de esto hoy en día, pero en mi juventud todo el mundo hablaba de experiencias, no sé la palabra en español, psychedelics. Psicodélicas, claro que sí. Experiencias psicodélicas por el uso de la droga, y esas personas llegaron a ser sumamente iluminadas y recibieron visiones y colores. Bueno, yo no sé por qué nunca fui llevado a ese nivel. No sé, quizás alguno de ustedes sí, pero no tuve el privilegio de usar esas drogas. Pero en aquel entonces, especialmente los artistas, los que exhibieron las canciones, y no quiero mencionar nombres, pero pudiera mencionar nombres, dicen que sus mensajes, aunque las que se expresan en las canciones, ellos recibieron esos mensajes totalmente intoxicados por la droga. Sí, por la marihuana o por heroína o por lo que sea. Entonces, es otro ejemplo de subjetivismo. Muy bien. Quizás algo de eso se necesita para esta clase, para que nosotros quedemos bien claros en cuanto a estos conceptos teológicos. Muy bien, intuición de la nueva era, ya di ejemplos de eso. Y en otras palabras, la iluminación ocurre cuando uno mira hacia adentro y toca la parte divina de uno mismo. Y es entonces cuando la persona quede iluminada y supuestamente recibe revelaciones o conocimientos divinos por esas experiencias. Otro ejemplo, lo que yo siento, nada más. Es muy común. Si no lo siento, si yo siento cómodo con el concepto, entonces tiene que ser la verdad, ¿no? Yo mismo lo he dicho. Bueno, si me siento tan bien por hacer esto, no puede ser incorrecto, pero sí puede ser incorrecto, o puede ser pecaminoso, o también puede ser totalmente fuera de la realidad. Entonces, los mismos evangélicos, nosotros tenemos este énfasis, y por favor, no estoy diciendo que no exista la parte subjetiva en esta ciencia de recibir revelaciones o de recibir conocimiento, pero por supuesto un énfasis exagerado nos lleva al error. Pero algunos evangélicos decimos, bueno, quisiera compartir con ustedes mi experiencia con Jesús. Y su experiencia se define, o su Jesús se define solo por su experiencia. Pero hay un dicho que siempre usamos
en el mundo de ortodoxia es que la experiencia siempre tiene que ser examinada por lo objetivo. Y vamos a hablar de lo objetivo en un ratito. Otras expresiones que nosotros escuchamos, mi Dios no es así. Puro subjetivismo. Mi Dios, mi manera de ver las cosas. Entonces estamos hablando de mí, de yo, como la fuente de conocimiento. ¿Ok? Y obviamente ese énfasis exagerado siempre nos lleva al error. Y vamos a ver por qué al ratito. Mi Dios es puro amor, por ejemplo. Escuchamos eso. Bueno, Dios, y bíblicamente hablando, obviamente, para que sea amor, tiene que ser justo antes de ser amor. Pero hemos hablado de eso en otras clases. Ok, la B es otra manera por medio de la cual recibimos conocimientos. Objetivismo. 1. Alumbramiento. Fue una era en la historia alrededor del siglo XIV, era de luz o era de alumbramiento. La realidad puede ser comprendida solo con la razón. Entonces, la razón o la habilidad del hombre para razonar fue elevada al extremo. Entonces, la medida o el árbitro de la verdad o de los conocimientos es mi propio razonamiento. Y ustedes ojalá que saben lo que es problemático con ese énfasis. Y viene racionalismo, que es la elevación total de la razón. Escepticismo, cuando todo se cuestiona, pero se cuestiona con la pretensión de ser objetivo. Otros dicen, bueno, es puro sentido común, pero tenemos que preguntar, ¿sentido común de quién? ¿O de cuál cultura? ¿O de cuál era? Porque ese sentido común cambia. Yo he vivido 63 años y he visto el sentido común cambiar muchísimo. En mi época, en los 70 o en los 50, en mi pueblo chiquito, en el estado de Carolina del Norte, ni se permitió poner la música de rock en el radio, en público. Y también nadie, en aquel entonces, nadie, no, no estoy hablando de una persona, otra o dos o tres ejemplos, nadie vivió en lo que se llama unión libre. Nadie. Fue totalmente contra de la razón, contra de la ética, pero el sentido común ha cambiado totalmente hasta que, ¿por qué matrimonio? ¿Cuál es la necesidad de matrimonio? Entonces, el sentido común cambia rápidamente. Otro ejemplo, en los 60, el concepto del aborto fue tan repulsivo que nadie admitió hacerlo. No estoy diciendo que no lo hacía, pero nadie lo admitió. Y de vez en cuando una muchacha se desaparecería. Oh, ¿qué pasó? Bueno, fue a otro lugar, no sé, quién sabe a dónde, para dar a luz. Pero ahora el sentido común es, bebés fuera de matrimonio, no común. Entonces el sentido común cambia, constantemente cambia. Y bueno, ni tengo que tocar el tema de los homosexuales, porque hace 30 años fue totalmente fuera del sentido común celebrar ese acto. Ahora todo el mundo lo acepta como lo natural. Entonces el sentido común cambia constantemente. Estoy dando ejemplos del por qué el sentido común no puede ser la medida de lo que es la verdad ni de lo que son conocimientos verdaderos. Nada más. ¿Ok? Y hemos hablado en otras clases de la contextualización cultural y también del concepto de lo que es bueno y malo, lo que es
prohibido y lo que se anima, esos conceptos cambian. Por ejemplo, cambian de esta parte del mundo, los Estados Unidos, Sudamérica, Norteamérica, hablando de los países en el Medio Oriente, donde reina el concepto de la justicia y el concepto de perdón casi no existe. Y en nuestros países el concepto de perdón sí existe, pero hasta el extremo. Y casi hemos perdido el concepto de la justicia. Pero estoy hablando de cómo el sentido común cambia aún dependiendo de las regiones del mundo. La letra D, el mito de la neutralidad. Algunas personas profesan ser neutrales, pero eso en verdad no existe. Ni tú ni yo somos neutrales. Todo el mundo tiene sus presuposiciones, nuestras opiniones, nuestros preconceptos de todo. Yo llego a ustedes hablando dependiendo de mis preconceptos de todo. Hasta llegamos a la Biblia, interpretando la Biblia según nuestros preconceptos de lo que es la verdad. Todo el mundo lo hace y tenemos que admitirlo porque no existe. Es un mito decir que una persona es neutral. No existe. Arrogancia, y muchos autores han hablado de lo que se llama pretensión cronológica. ¿Saben lo que es pretensión cronológica? Y no estamos ahora en los 90. Estamos en nuevo siglo. Ya no pensamos como esa gente antigua pensaron hace 15 años. Entonces somos más iluminados ahora. Y todo el mundo piensa así. Mis padres, qué cosa. No sabían nada. Y mis abuelos y bisabuelos, quizás tenemos más en común con nuestros bisabuelos que con nuestros padres, porque todo cambia constantemente. Pero lamentablemente pensamos que porque vivimos hoy, simplemente porque vivimos hoy, somos más iluminados que los que vivieron hace 15 años o hace 500 años. O peor, hace 3,000 años. ¿Esos estudios? ¿Qué cosa? No sabían. Bueno, hemos investigado y hemos visto que sabían bastantito. Y algunos tenían una sabiduría mucho más superior a la nuestra. Entonces es pura arrogancia. Entonces el objetivismo no puede depender de hoy. Jesús, solo un gran maestro, es otro dicho objetivo. Todo el mundo sabe eso. Bueno, quizás otras evidencias prueban otra cosa. Fundamentalismo también tiene su error, porque a veces fundamentalismo tiene conceptos que dicen que son bíblicos, que a la luz de la evidencia en verdad no son. En cuanto a la ciencia, filosofía, evolución, o a veces niegan la razón o la psicología, cuando en verdad esas ciencias sí nos pueden servir, pero nos pueden servir bajo el árbitro. ¿Y cuál es? Bajo la medida, bajo el estandarte, la Biblia. Por supuesto que sí, la Biblia. Pero no es decir que neguemos esas ciencias, ni la ciencia física, ni la psicología, ni la filosofía. Es que esas ciencias sí nos pueden servir. Claro que sí. Es imposible estudiar la Biblia sin usar esas ciencias. Es imposible estudiar cualquier tema sin usar la ciencia de los idiomas, o el desarrollo de los idiomas, o la ciencia de investigación, o aún la ciencia de la arqueología, o la disciplina de la historia. Es imposible. Entonces no somos gente tan primitiva, ni aislada, ni
¿cuál es la palabra? Estrecha para rechazar por completo otras fuentes de conocimiento. Pero estamos diciendo que no existe lo que se llama objetivismo basado en esas ciencias. ¿Y por qué? Porque no se puede depender totalmente de la razón humana. Porque siempre puede haber una opinión. Sí, porque la opinión individual puede cambiar o puede variar. ¿Ok? ¿Otra razón? Pecadores. Sí, Somos pecadores. la Biblia habla claramente de que el pecado ha afectado la naturaleza completa del hombre. Hay muchos textos que dicen que el pecado ha puesto en oscuridad las facultades mentales. Sí, Porque el razonamiento humano es limitado. muy limitado. Sí, especialmente si depende totalmente de una fuente subjetiva, ¿verdad? Entonces hay muchas, pero no es decir que no usemos la razón. La razón es un siervo, es un instrumento necesario, porque la Biblia también enseña que tenemos que amar a Dios con la mente, pero tiene que ser una mente guiada, iluminada y formada y transformada por, la Biblia dice, por la renovación de Jesucristo. Muy bien. Ok. Postmodernidad. Postmodernidad. Bueno, vivimos en una era que muchos psicólogos llaman postmodernidad. Y postmodernidad es muy difícil para definir, pero este concepto dice que hemos ido más allá de puro razonamiento, que hemos ido más allá de objetivismo y más que nada hemos ido, perdón, voy a escribir una palabra. ¿Qué es una proposición? Es una oración. Estoy hablando ahora en puras proposiciones, oraciones. Subjetivo, verbo, adjetivos, adverbios, etcétera, etcétera. Y el postmodernismo resiste proposiciones, resiste conceptos, resiste absolutos, resiste la idea de que exista lo absoluto. Entonces, el absoluto de la gente postmoderna es que no existe lo absoluto. Pero también si yo digo la salvación es por medio de Jesucristo, también es una proposición. Y la gente postmoderna, no se puede decir eso, no se sabe. No es que no es nuestra epistemología. Es que no sabemos nada por acertar cosas. No sabemos nada por pura proposición. Entonces ellos resisten la dogma, resisten ortodoxia. Cualquier propósito que se expresa en palabras, resisten ese tipo de definir la realidad. Vamos a seguir adelante. La historia, por ejemplo, la historia y la Biblia están llenas de errores. Entonces no se puede depender de un libro de puras proposiciones. Es que no es la manera. Es que la Biblia está repleta de errores y de opiniones escritas por hombres. Entonces no conocemos casi nada por estudiar proposiciones. Es la idea. ¿Okay? Y dicen,
Bueno, nosotros hemos estudiado en otras clases la crítica alta y la crítica baja. Y la crítica alta critica las fuentes de los conocimientos. Pero no se puede aceptar la Biblia sin aceptar las fuentes. Por ejemplo, cuando Moisés escribió Génesis, Éxodo, etcétera, etcétera, ¿qué fue su fuente? ¿Cómo sabía él qué escribir? Bueno, en algunas partes, ¿verdad? En algunas partes él escuchó la voz alta de Dios. En otras partes, Dios supuestamente le dio tablas que Dios mismo había, en las cuales Dios mismo había escrito palabras. Otra fuente. Otra fuente fue su propia testigo de los eventos. Sí, exactamente. Por observar, sí, él fue testigo ocular de muchos eventos. Y también él sintió correctamente, según nuestra opinión y la opinión de Jesucristo, que él sintió inspirado para, por ejemplo, predicar los sermones que él predicó en el libro de Deuteronomio. Y no recibió eso palabra por palabra de Dios, pero entendemos que el Espíritu Santo lo guió en esos sermones para que él escribiera la palabra. Entonces, la persona postmoderna dice, qué tontería. No sé, eso es por pura fe. Ustedes no saben. No, es más, nadie sabe. Entonces, alta crítica pretende tener un estudio bien elevado acerca de las fuentes de los conocimientos. ¿Entienden? Entonces, hemos presentado en otras clases otras teorías acerca de las fuentes. Por ejemplo, la teoría JEDP, que dice que habían por lo menos 4 fuentes. Y entonces otro redactor o editor vino mucho después y combinó la información de estas fuentes. Y la persona postmoderna critica la certeza de cualquier conocimiento atacando la fuente. También atacan usando la frase crítica baja, atacan el texto. La crítica baja dice que el texto mismo de la Biblia es corrupta, no se puede depender del texto. Y otra vez están atacando la fuente por decir que no se puede confiar en lo que Pablo escribió porque en verdad quizás no lo escribió, fue otra persona o una combinación de personas o quizás una persona en el 4º siglo para presentar la idea de la divinidad de Jesucristo. Es una teoría muy moderna, pero la idea es criticar la historicidad y la confiabilidad, autenticidad de la Biblia. Y diciendo otra vez que no se puede confiar en ningún concepto objetivo, ni confiar en las fuentes de la información. Y no lo dicen solo de la Biblia, lo dicen de la historia. Dicen que en verdad es imposible saber nada. Obviamente existe este prejuicio acerca de la Biblia, que no existe en cuanto a otra literatura, pero en las universidades critican todo y redefinen la historia. Y eso se llama reduccionismo y la historia reescrita. Y también han salido películas acerca que han reinterpretado varios eventos. Bueno, ellos están diciendo que la versión original fue distorsionada, pero nosotros tenemos la versión correcta. Pero otra vez, y puede tener una gotita de la verdad, pero el punto es un punto muy general. Están diciendo que la historia no es confiable. ¿Ok? Como fuente de conocimiento. Todas las ideologías son puro juego de poder. Y hemos dado ejemplos de eso con Dan Brown hoy en día, diciendo que
fue el emperador Constantino, que influyó mucho en el consejo, en el concilio, para convencerles a escribir que Jesucristo es divino, para que él pudiera reconocer la religión cristiana como la más poderosa para su beneficio político. Y hoy en día nuestros amigos nos dicen, no me digas por favor que tú tienes la verdad, porque cuando tú me dices que tú tienes la verdad es porque tú me quieres controlar. Entonces es cuestión de una lucha para el poder, un juego de poder. Debilidad. La debilidad de esta posición es que no ofrece alternativa. Entonces, ¿cómo sabemos? Y no hay respuesta. Pero vamos a ver más adelante en estas clases que cierta objetividad indica otra cosa. Porque si en verdad un sistema es de Dios, yo digo sí, si estos sistemas son de Dios, tienen que ser, por definición, tienen que tener más valor que otros sistemas. Y yo sé que lo que yo acabo de decir es casi, maldición. Es casi palabra, vulgaridad en nuestra sociedad. Pero es precisamente lo que estamos diciendo, que si la revelación de la Biblia vino directamente de Dios, entonces tiene cierta o mucha autoridad. Y tiene que ser el árbitro, tiene que ser la medida, y tiene que ser la fuente de la verdad. Y otro concepto que yo añado a esta discusión es el tradicionalismo. El tradicionalismo dice que la Biblia y las interpretaciones históricas tienen la misma autoridad. La Biblia y las interpretaciones históricas de la Biblia llevan la misma autoridad. ¿Quién cree eso? Y nosotros también tenemos tradiciones. Nosotros en esas clases yo hago referencia a ciertos historiadores, a ciertos teólogos de la historia, tal como Martín Lutero, tal como Juan Calvino, tal como San Agustín, y varios teólogos y filósofos. Y nosotros sí respetamos mucho las tradiciones, pero no decimos que ninguno de esos hombres lleve la misma autoridad que tiene la palabra de Dios. Pero el tradicionismo dice que sí, la tradición de la iglesia, las interpretaciones históricas tienen la misma autoridad. Y según esta epistemología, la Biblia es una parte de la tradición. Sí, Dios se reveló a través de la Biblia, pero Dios sigue revelándose a través de las tradiciones, los obispos, etcétera, etcétera, de la iglesia. Y esas dogmas se incluyen poco a poco por las afirmaciones de los obispos y del Papa, y se incluyen. Y si lees tú el Catecismo Católico, se dice con claridad que esas tradiciones merecen la misma reverencia que merece la Biblia. Entonces, es otra epistemología. ¿De dónde viene el conocimiento? Según el cristiano evangélico, el conocimiento viene a través de la palabra de Dios, la Biblia. Y según otras ramas de la iglesia, los conocimientos vienen a través de la iglesia, Y entendemos eso, pero nosotros ponemos en otra categoría los profetas que escribieron el Antiguo Testamento
y los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento los ponen en una categoría y ponen a los antepasados de la iglesia, aún los más eruditos, los más teológicamente correctos, en otra categoría. Y ellos mismos, y hemos leído varios libros, varias expresiones, varias cartas de los padres originales de la iglesia en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo. Y cuando ellos escribieron sus cartas a las iglesias, ellos tuvieron mucho cuidado en distinguir entre lo que dijeron los apóstoles y lo que ellos mismos estaban expresando como interpretaciones de los apóstoles. Entonces ellos mismos se ponían en otra categoría bajo la autoridad de los apóstoles. Pero en algunos casos, y bueno, tenemos que tener cuidado de no hacer lo mismo porque es muy fácil. David Morano puede ser. Cualquier persona que depende de un teólogo puede poner a ese teólogo como en el mismo nivel de la Biblia y hace referencia más a ese teólogo que a las Escrituras. Y es muy problemático. Entonces, como ya me expresé en otra clase, cuando estamos estudiando la tradición nos puede enseñar muchísimo. La tradición nos puede enseñar muchas cosas buenísimas. Pero siempre tenemos que poner la palabra de Dios encima de la tradición. Y la palabra de Dios juzga, evalúa, critica lo que cualquier teólogo de la historia dice. No importa qué tan elocuente, sofisticado, espiritual que esa persona fuera, no importa. Tenemos que examinar todo, tenemos que examinar nuestras tradiciones como gente, entre comillas, reformada, o gente evangélica, gente protestante, porque nosotros también podríamos errar fácilmente y podemos también ser culpables de exactamente lo que estamos acusando en otras ramas. Entonces hay que tener cuidado de vivir bajo esta autoridad, si en verdad es el instrumento que Dios usó para revelarse en forma escrita. Muy bien. Los de esta tradición usan lo que se llama la metodología deductiva. Dicen, es lógico que Dios lo hiciera, por eso lo hizo. Es argumento deductivo, es lógica deductiva. Y en estos libros, en especial, voy a usar un ejemplo muy controversial, pero de todos modos lo voy a usar. El ejemplo es el de María. Dicen que es lógico y apropiado que Dios aceptaría a María en el cielo sin que ella tuviera que morir. Es lógico y apropiado que lo hiciera, por lo tanto, lo hizo. Así argumentan. Y estoy citando una referencia de este teólogo, Richard McBrien, y a unos católicos lo ven como un liberal, pero no importa, porque él está diciendo exactamente la manera en que argumentan para que formen otras doctrinas extra bíblicas. El argumento es que la Biblia no nos dice todo y por eso hay que usar lógica deductiva para formar otros conceptos. Y nosotros diríamos que, ¿qué? ¿Qué diría el evangélico? Que la Biblia dice que es suficiente. Es suficiente, pero nosotros también enseñamos cosas que la Biblia implica, que no necesariamente se encuentran en la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, volviendo al argumento deductivo, nosotros también enseñamos implicaciones. Pero la diferencia es que hay que tener muchísimo cuidado en crear una dogma que contradiga lo que dice la Biblia.
Y la Biblia nunca habló de la asunción de María, o es decir, que Dios la recibió en el cielo sin que ella tuviera que morir. No, es más, la Biblia dice que con claridad que el resultado del pecado es la muerte. Y también yo creo que hay evidencia bíblica, muchísima evidencia bíblica de que María era una pecadora. Porque dice que todos los seres humanos son pecadores, menos Jesucristo. La Biblia lo dice en varias partes. Pero también dice que María misma, en su canción, después de darse cuenta de su embarazo, hecho por el Espíritu Santo, en su canción de alabanza, ella le llamó a su Salvador, llamándole a Dios su Salvador. Entonces, ¿quiénes necesitan a un Salvador? Los pecadores necesitan a un Salvador. Pero es más, en Romanos 3 habla con claridad de que todos somos pecadores. Lo dice como 10 veces. En el libro de Hebreos, en capítulo 2 y en capítulo 4, dice que solo Cristo mismo dijo que solo Dios queda sin pecado, cuando estuvo hablando con el abogado que le preguntó cómo puedo yo recibir la vida eterna, porque el hombre le había dicho, bueno, tú eres bueno, y Jesús dijo, solo Dios es bueno. Quizás si me estás llamando, Dios está bien, pero hay que reconocer que solo Dios es bueno, y muchos textos enseñan que todo ser humano es pecador. Y que María también se incluye, yo creo, en esa categoría. Y ella misma oró a su Salvador. Ok, pero es un ejemplo nada más. Hay que tener cuidado de no ir más allá. Hay que tener mucho cuidado de no contradecir lo que la Biblia dice con claridad. Las implicaciones, ok, está bien. Pero deducciones que van más allá de la Biblia, que contradicen la Biblia, no están bien. Los apóstoles siempre, como dijiste bien, nunca recibieron elogio ni alabanza como si fueran personas superiores, como personas santas en ese sentido de perfección o en ese sentido de más elevadas que otras personas. Nunca, jamás. Y cuando, por ejemplo, Juan el apóstol recibió su revelación de Apocalipsis por un ángel, él también se arrodilló ante el ángel. El ángel no, soy siervo igual que tú, levántate y dale alabanza solo a Dios. Y entonces todos los seres humanos, y el apóstol Pablo también tenía mucho cuidado de referirse a sí mismo como el pecador número uno, que él mismo necesitaba la salvación más que cualquier otro hombre por su naturaleza pecaminosa. Sí. ¿En la Biblia hay alguna referencia hacia María sobre que era Santa María? En la Iglesia Católica hay una oración, Santa María, Madre de Dios. Yo creo que el error más grande es la manera en que se usa esa palabra, santo. En primer lugar, ¿qué es un santo? Bíblicamente hablando, es la misma palabra. El problema existe en nuestro idioma, no existía en griego. Por la palabra santa, en griego es agios, o holy one, o persona santa, agios. Y tenemos esta iglesia en Turquía que se llama Hagia Sofía, que quiere decir Holy Wisdom, Santa Sabiduría. Es el nombre de aquella iglesia que ahora es un mosque para donde adoran los musulmanes. He estado ahí con los musulmanes, todos arrodillados en sus oraciones. Ya se convirtió esa iglesia en mosque. Pero contestando la pregunta, la palabra
en griego agios o hagios, santo o santos, plural. Los apóstoles usaron esa palabra para hacer referencia a ¿quiénes? A los hermanos cristianos. A todos los cristianos, porque somos santificados por Cristo. Y la palabra santo y la palabra justificado son casi sinónimos. La palabra santo quiere decir una persona separada por el hecho salvador de Dios a la santidad. No somos perfectos, pero somos santos en el sentido de que somos salvados, justificados, o es decir, declarados justos. Y entonces los apóstoles les escribían a los creyentes en todas las iglesias llamándoles santos o personas justificadas por fe, personas cubiertas por La sangre de Cristo. la justicia de Jesucristo, o es decir, la perfección de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, llegamos a ser santos en el sentido de que Dios nos declara justos, aceptados y perfectos en Cristo, a pesar de que todavía pecamos, pero nuestra posición ante Dios es de santos, por Cristo. Entonces, sí, la Biblia habla de los santos apóstoles, habla de los santos creyentes. Todo creyente en Cristo es un santo. Y este concepto de que hay ciertas personas elevadas por sus obras merecedoras es un mito, es una fabricación, es una enseñanza que va muchísimo más allá de la Biblia. Entonces, el concepto en sí, perdóname por extender la conversación, pero en el siglo XVI, la dogma de la Iglesia Católica, y todo esto está en esa película, Martín Lutero, pero también está en los libros históricos, tenían esta enseñanza que se llamaba la supereradicación de los méritos. Y supuestamente algunas personas habían vivido vidas tan buenas que ellos tenían méritos en abundancia. Méritos que ellos mismos no necesitaban para poder llegar a la presencia de Dios. Y lo bueno de esos que tenían tantos méritos es que estaban dispuestos a compartir esos méritos con nosotros los pobres, que no vivimos tan bien que así como vivieron ellos. Entonces, el concepto de purgatorio, el concepto de las indulgencias, es que el pobre pecador pudiera pagarle un dinerito a la iglesia para que por un acto de la iglesia ese santo que tenía una sobreabundancia de méritos pudiera pasárselos a ese pobre, para que ese pobre se avanzara un poquito más en su estado en el purgatorio, llegando más y más cerca al cielo. Hermanos, por favor, es una caricatura, es como ficción ciencia, es una estupidez. Por favor, la Biblia enseña absolutamente lo contrario. Enseña que todos nosotros somos totalmente bancarrotas. No es que no tengamos méritos, estamos en deuda. Ni hemos llegado al cero. Y mucho menos hemos merecido premios o hemos hecho hechos tan buenos que en verdad son hechos que en verdad no tuvimos que hacer. Porque somos ya más que perfectos. ¡Basura! Estupidez, por favor.
Lo que la Biblia enseña es que Cristo vino para salvarnos porque somos en bancarrota, en deuda con Él. Y felizmente en deuda, como rebeldes. Y, perdóname por entusiasmarme, pero un santo es una persona que se declara santo solo por los méritos del Santísimo. Y no por ningún ser humano, sino por el Hijo Altísimo de Dios. Lo que dijo María en su canción. Entonces, es una falta de entendimiento totalmente distorsionado de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, si en verdad esas cosas son verdaderas, el apóstol Pablo argumenta diciendo que Cristo murió en vano. Murió en vano, vino en vano. Hizo la obra santificadora o salvadora como un tonto, un necio. Porque en verdad podemos perfeccionarnos hasta tener méritos sobreabundantes para poder compartir esos méritos con otros. No, es una invención para controlar a las masas. Y todo eso se revela en la historia y por eso, y yo sé que no es cosa bella ver las divisiones, pero vamos a ver que a veces las divisiones son absolutamente necesarias para poder conservar las verdades bíblicas del Evangelio. Y es lo que Martín Lutero estuvo tratando de hacer en el siglo XVI cuando él escribió las tesis 95 y las puso en la puerta de la capilla Wittenberg en ese año 1517. Y luego, desde este punto de partida, brotó la reformación, o es decir, la reformación o la reforma de llamarle a la iglesia a que volviera a qué? A la revelación, a lo que Dios había revelado en la Biblia y no en las tradiciones que habían llegado más y más y más lejos, lejísimos de la enseñanza que Dios le había dado con toda claridad en su palabra. Sí, Señor. Pastor, o sea que los 12 años que yo hice en el colegio fue, ¿cómo se puede decir? Fueron equivocados, ya que ahí se adoraba, fue en el colegio Calasanz y la prioridad era el San José de Calasanz, el santo que cuidó y sacó adelante todos los niños, hizo escuelitas y fue un santo. No hay nada malo en reconocer los hechos buenos de los seres humanos. Nosotros también lo hacemos constantemente. Entonces hay muchos héroes de la fe, gracias a Dios, y nosotros reconocemos que algunas personas han vivido bien, pero lo que negamos es ese concepto de que una persona ha llegado a un nivel superior a otras personas. Lo que estamos diciendo que la Biblia nunca dice que un ser humano llega a tener una sobreabundancia de méritos. Lo que la Biblia dice que ese ser humano no tiene ningún mérito y por eso somos salvos únicamente por los méritos de Jesucristo. Y lo que estamos tratando de establecer es que en verdad vamos a saber lo que Dios ha revelado. Tenemos que estudiar y aceptar lo que la Biblia dice en toda su claridad. Es lo único que estoy diciendo. El punto de vista correcta o lo mejor, y perdóname por el error de la deletración aquí, pero las escrituras deben de ser el estandarte de conocimientos y la tradición, la memoria de nuestras interpretaciones, porque tenemos una memoria que a través de los siglos sí hemos desarrollado ciertos conceptos y quizá en algunas áreas llegamos a expresar el concepto aún más bíblicamente. Entonces la tradición sí vale muchísimo y la experiencia, por supuesto, es el efecto. Si yo estudio la palabra de Dios y yo examino las interpretaciones de las tradiciones, inclusive las de hoy,
y voy a basar mi experiencia en esas interpretaciones. Entonces no hay otra manera. Entonces no estamos negando la necesidad de interpretar, no estamos negando ni la necesidad de formar tradiciones. Por eso yo tengo una biblioteca, porque yo quiero conservar las tradiciones, las buenas, las tradiciones preparadas por los más eruditos o las personas que se han dedicado toda su vida a estudiar las escrituras y han categorizado muchos temas y muchas doctrinas, y en esa clase estoy enseñando estas tradiciones. Pero, otra vez, ojalá bajo este estandarte. Y por supuesto, yo y ustedes vamos a salir y vamos a vivir según alguna interpretación. ¿No es así? Entonces, las tradiciones son sumamente importantes, pero lo único que estamos diciendo es que tienen que ser bíblicas o lo más bíblicas posible. Entonces tenemos que, y aún la Biblia misma, y vamos a examinar los textos, dice que hay que estudiar cuidadosamente las escrituras para poder enseñar una pura doctrina y una ética bíblica, porque nuestra vida cotidiana se basa sobre la ética que sacamos de estas doctrinas. Muy bien, resumen, y tomamos un break. Aunque la teología interpreta la revelación, hay que recordar que la revelación juzga y corrige y transforma al intérprete, la persona, y su interpretación. Amén.